Shalom, es un placer entrevistar, volver a ver y oír a Sal Emergui. Bienvenido, Sal. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantados de tenerte aquí en Radio Sefarad. Ya saben que Sal es corresponsal desde hace muchos años de diferentes medios como El Mundo. También podemos verle en televisión en sus crónicas siempre interesantes. Parte de estas crónicas las volcó, o de esta experiencia periodística las volcó en ese libro Descifrando Israel. Y ahora tenemos que darte la enhorabuena, Sal, porque sale la segunda edición. Así es, segunda edición, sobre todo actualizada, es decir, quien tiene el libro pues sabe que hay 12 capítulos de todo tipo de, digamos, variedad de la sociedad israelí, del Mossad, del ejército, high-tech, cultura, humor, colonias, kibutzim, ciudades como Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, las tribus israelíes, etcétera, etcétera, la economía, por supuesto, el holocausto, pero el último apéndice, que fue el que escribí a última hora de este octubre, que salió la primera edición, pues en esta segunda edición lo que he hecho es cambiar completamente el apéndice con lo que ha pasado el último año, que ha sido realmente con muchísimos cambios que hemos podido vivir en esta zona. Ujú. Sobre eso seguro hablarás en esa conferencia prevista para el 30 de abril en Centro Sefarad Israel en Madrid. Vuelves a Sefarad. También será la ocasión de poder escucharte para hablar de esta segunda edición de este Descifrando Israel. ¿Crees, Sal, que tu libro ha servido para presentar ese otro Israel que no está tan presente o no es tan conocido en nuestro país? Bueno, es una pregunta que yo no creo que yo pueda responder. Para que no se enfaden los de Barcelona, tengo que comentar también que voy a estar en Barcelona Sí. antes. Tengo, la vida está en peligro. Tengo una conferencia en la Casa Adret el próximo Ajá. jueves 24 de abril a las 6 de la tarde. Y el día antes en San Jordi, que es el motivo de mi visita, estaré firmando en el Aribau 162 en un lugar que se llama Dry Martini, todo el día hasta las 5 y de ahí en un stand que organiza también Mosaic, la comunidad judía israelí, también hebrea en Sí. Barcelona, Por primera en la vez, calle. ¿no, Sal? Por Por primera primera vez, vez, exacto, sí. por primera Ujú. vez en la Rambla Cataluña con Provenza a partir de las 5 para poder vender el libro y todo firmar el libro. Y ahí me imagino que me preguntarán de qué va el libro, con gente que en la calle, pues, y lo enlazo a tu pregunta, es decir, yo cuando empecé el libro intenté hacer un libro que no tocara el conflicto entre israelíes y palestinos, que es un tema ya muy, muy tocado por todos, incluido por mí mismo en las crónicas, en el tema periodístico y hacer un poco una radiografía, una foto del Israel actual, sin olvidar el pasado, es decir, de Israel, la sociedad israelí desde dentro, más allá del conflicto con los palestinos, más allá del tema iraní, por ejemplo, sino que básicamente sobre las diferentes tendencias que hay en Israel, el tema, el éxito del Startup Nation, los problemas que hay dentro, el papel de la mujer, etcétera, etcétera. A mí me han dicho en este último año que sí que los que muchos lo han comprado, que no conocían muchos detalles y datos de este libro, porque este libro da muchos datos, sobre todo demasiados datos incluso, porque hay más de 100 entrevistas y sí que conocen un Israel diferente. Evidentemente, lo que hemos visto este año es un Israel que es muy diferente, diríamos, al de algunos que pueden visionar, porque es un Israel básicamente de guerra, es decir, un Israel de la guerra desde el 7 de octubre, es un Israel solo de guerra, noticias de bombardeos, ataques, atentados aquí, ataques ahí, etcétera, etcétera, los secuestrados, por supuesto, y de nuevo el conflicto que está en primera plana. Pero por eso la importancia de este apéndice en esta segunda versión, segunda edición, que un poco aporta sobre los cambios que ha habido, no solo en Israel, sino también en el Oriente Próximo, este último año de escalada.
Sí, hablaremos un poquito después de este tema para que nos ofrezcas también tu visión de lo que está sucediendo ahora en Israel, la sociedad dividida, fragmentada, pero también unida en ese deseo de que vuelvan los rehenes a casa. Hablabas de esas entrevistas que están presentes en Descifrando Israel, Sal. Tienes entrevistas con personajes como Simón Pérez, como Amos Oz. Em, ¿Qué crees que les preguntarías ahora? ¿A la luz o a la oscuridad de estos momentos por los que atraviesa Israel? Pues realmente es complicado. Mucha gente se pregunta qué pensaría ahora, por ejemplo, Ariel Sharon, o Simón Pérez, o Amos Oz, O o Golda Eddie Meir. Yoshua, Golda Meir, por supuesto, David Ben-Gurión. Si David Ben-Gurión levanta la cabeza, e incluso te digo más, si Menachem Begin levanta la cabeza Ujú. y viera el Likud actual, no creo que reconocería a muchos de los actuales líderes del Likud como sus herederos. Estoy 100% seguro. Y hablando de Pérez, por supuesto, Shimon Peres, recordemos sus frases famosas cuando Israel se retiró de Gaza, que decía que el sueño era que se convirtiera en Singapur de Oriente Próximo. Pues bien, ha sido un fracaso en el sentido de que Pérez, aunque él sí que había pedido que esta retirada fuera coordinada con los palestinos, al final Shalom fue unilateral y entonces el Singapur se convirtió en Hamastán en el 2007, después de que en 2006 ganaran las elecciones, y sería muy interesante escuchar lo que dice. Por supuesto, sería muy criticado también por la derecha, por todo, diríamos, el proceso de Oslo y también la retirada de Gaza, pero evidentemente son figuras históricas, también Rabin, por supuesto, que sería interesante saber qué hubieran dicho, sobre todo qué hubieran hecho si ahora mismo fueran gobernantes de Israel, qué hubieran hecho el 7 de octubre, cómo hubieran reaccionado. Y a lo mejor la gran pregunta es, si ellos hubieran sido jefes de gobierno, Begin, Rabin, Ben Gurión o Pérez, se hubiera ocurrido semejante ataque. Me parece excelente este apunte que acabas de hacer. Hablamos de ese periodismo ficción, de poder entrevistar a esos personajes, a los padres y las madres de la política israelí. Pero si pudieras hablar con Netanyahu, ¿cuál sería tu primera pregunta? Hombre, me ¿O cuáles encantaría, serían tus preguntas? Hombre, me encantaría, como todo periodista, entrevistar a los principales líderes de este conflicto y, por supuesto, al primer ministro Netanyahu, y le preguntaría en primer lugar cuál es, cuál es tu objetivo, es decir, cuál es, diríamos, el final de, diríamos, cuál es tu objetivo. Vale, ha habido la reacción este octubre, pero ¿cuál es tu objetivo? Es decir, ¿cuál es tu primera prioridad? ¿Los secuestrados? ¿Acabar completamente con Hamas? ¿Cómo acabar con Hamas? Eh, Le preguntaría por qué no quiere una comisión de investigación estatal, que es lo que le pide la mayoría de israelíes. Muchas preguntas, pero creo que no tiene tiempo para prensa que no sea estadounidense o el Canal 14 en Israel, que es su Ujú. canal más afín. Claro, habría que preguntarle, o no sé si tú tienes contestación a la pregunta de si todo lo que está haciendo Benjamin Netanyahu es para mantenerse en el poder, para no ser juzgado, si ha puesto por encima del bienestar de los israelíes y de los secuestrados el suyo propio. Hombre, es lo que muchos en Israel piensan. Los sondeos indican que el 70% de los israelíes no confían en este gobierno y muchos más de la mayoría creen que la decisión de Netanyahu de reanudar la ofensiva tuvo sobre todo motivaciones políticas. Porque recordemos que si Netanyahu cree que si desde hace ya meses que se hubiera acordado un acuerdo como le pide la mayoría de israelíes, que es liberar a todos los secuestrados a cambio de declarar el fin de la guerra, pues Netanyahu sabe que su gobierno caería y habría elecciones anticipadas. Y Netanyahu, uno de sus objetivos y éxitos también es evitar este adelanto electoral. Imagínate que desde que hubo el ataque terrorista, que él fue el primer ministro durante el ataque, la gente, incluso creo que en el Likud, pensaban que en pocos meses iba a acabar su gobierno y él como primer ministro. Gantz entró en el gobierno de unidad y le dio mucho oxígeno, y también hay que tener que Gantz lo hizo por patriotismo, en el sentido de que quería un poco dar unidad al país. Y,
Y lo fuerte, entre comillas, es que Netanyahu en ese momento tenía 64 diputados en un gobierno muy impopular y contestado por el tema de la reforma o revuelta judicial. Y ahora mismo, tras el atentado, el ataque más brutal contra Israel desde en su historia, ahora Netanyahu tiene 68, es decir, no solo que ha perdido, sino que ha ganado cuatro, que son cuatro escaños anti-Netanyahu, que fueron los de Sar, Gideon Sar, que se sumó a Gantz en la lista electoral y en últimos meses se ha sumado, ha vuelto, diríamos, al Likud, ha vuelto a Netanyahu. Así que a nivel político es un éxito total de Netanyahu. A nivel estatal, eso hay que verlo. Así que yo no creo que, es decir, en Israel la gente que está contra Netanyahu dicen que a Netanyahu no le importan los secuestrados y no le importa. Yo creo que él sí que quisiera tener de vuelta a los secuestrados. La pregunta es si está dispuesto a pagar el precio para ello. En el sentido de todo siempre es como en todo en la vida, prioridades. Y yo creo que la prioridad de Netanyahu, si fuera solo secuestrados, pues yo creo que hace tiempo ya que hubiera acordado una tregua definitiva y no lo ha hecho también por temas políticos, pero también no hay que olvidar que está el tema también de seguridad, el tema que él dice que él no puede pactar una tregua dejando a Hamas gobernando. El problema es que durante más de año y medio no hay ninguna alternativa a Hamas y por tanto es muy complicado porque esta guerra puede durar 1000 años para acabar con Hamas. Es muy complicado porque Hamas, según sus datos de Israel, han matado a 20.000 efectivos de Hamas, pero durante estos últimos meses Hamas, con el dinero también que acumula, pues recluta jóvenes menores y por tanto esos 20.000 que han muerto se recuperan con otros 20.000 nuevos, es decir, es un nunca acabar y por tanto es una gran pregunta y otro tema que también a tener en cuenta es, yo creo que en Israel no están conscientes de que esta guerra además es un desgaste a nivel económico y también a nivel de imagen terrible y no es casual que en las últimas semanas hemos visto numerosas cartas y manifiestos de muchos reservistas y ex altos mandos de agentes pidiendo al gobierno que acabe, que no siga la guerra, que no siga la ofensiva, porque es más una ofensiva que una guerra, que no siga la ofensiva a cambio de que vuelvan todos los secuestrados. Y las madres ya interpelan directamente a Netanyahu, ¿no? Y le acusan las madres de los secuestrados. Lo hemos Sí, podido hay de ver. todo, hay de todo. Hay pocas familias que son, diríamos, identificadas más con la derecha del Fórum Tikva, que ellos incluso apoyan a Netanyahu y dicen que hay que seguir la presión militar para conseguir más secuestrados. Pero la gran mayoría de de las familiares dicen que Netanyahu tenía que haber en este acuerdo, seguir el acuerdo de tregua y no reanudar la ofensiva, sino que ir a la segunda fase. Y les piden lo que piden muchos, que es un acuerdo desde hace meses, es decir, todo por todo, es decir, liberar a los presos palestinos, un acuerdo de tregua definitiva a cambio de que todos los secuestrados vuelvan a Israel de una sola tanda, es decir, no en varias series como lo que puede pasar en las próximas semanas otra vez. Es decir, hay mucho enfado y hay realmente, cuando hablas con familias de los secuestrados, te dicen, por un lado, que les molesta esto, que ellos ven, y no sé, sino además de nivel de forma, es decir, ellos sienten que, por ejemplo, en Estados Unidos son mejor recibidos y tienen más atención que en la Knesset. Y lamentan esta falta de empatía muchas veces de los dirigentes actuales de Israel hacia ellos mismos. Es, son temas muy difíciles de tratar. Tú lo haces de manera brillante en tus crónicas. ¿Cómo es ser un periodista que pone en duda las cifras de Hamas, o al menos las entrecomilla, acompañado o rodeado por periodistas que no lo hacen, Sal? Y yo realmente no sigo mucho a los que hacen, no hacen. Yo básicamente lo que hago es cuando el Ministerio de Sanidad de Hamás publica sus datos, pues yo los pongo explicando, por supuesto, que es el gobierno de Hamás. Cuando dicen la oficina de medios cuando dicen la oficina de medios de Gaza, dicen que la oficina de medios de Gaza que hay que entendernos es el gabinete de prensa de Hamás. Es decir, entonces hay que hacer, yo digo la versión de Israel, la versión de Hamás, doy las cifras que da Hamas, explicando que son cifras de Hamas, y también doy la versión de Israel,
y ya el lector puede opinar y puede creerse lo que quiera, pero hay que dejar claro cada cifra, quién la da y no, diríamos, coronarse como el que da la razón a una y no a otro. Sal, ahora parece que después del rechazo de Hamás al plan de cese el fuego de Egipto, parece como que no hubiera solución. Eh, la última vez que hablamos, cuando presentábamos la primera edición, ibas a venir a España, como sucede ahora, y nos comentabas que querías volver con, con la liberación de los rehenes, o al menos parte de los rehenes de regreso a casa. ¿Qué quieres ahora cuando viajes a Barcelona? Hombre, ahora quedan 59 secuestrados en manos de Hamas, de ellos se cree que 24, 23 están vivos. Yo sí que creo que puede haber una especie de acuerdo parcial solo, porque repetimos, a Netanyahu a nivel también político y también a nivel de a largo plazo con Hamas en el control de gobierno de Gaza no le interesa a Israel a nivel de seguridad. Entonces, a Hamas sí que le interesa, aunque sea un acuerdo, aunque sea entregar a la mitad de los secuestrados vivos, o incluso todos secuestrados vivos y diríamos los cadáveres para ganarse unas semanas de calma, de tregua, sobre todo para que en ese momento intentar tener garantías internacionales para que esa tregua no se rompa. Y yo creo que la clave de todo es, yo estoy seguro que estoy seguro que, por ejemplo, si Trump eh, quiere que haya una tregua, la habrá. En el sentido que Trump puede presionar, sobre todo a Israel, a Netanyahu y sobre todo también a los mediadores como Qatar y Egipto para que presionen a Hamas. Y yo creo que si a Trump le interesa, puede una tregua. Así que todo el mundo aquí habla de que a mediados de mayo, cuando venga Trump a la región, a Arabia Saudita, pues en ese momento quizás Trump ya quiera tener ese acuerdo. Así que yo creo, espero, soy optimista, espero que en unas semanas se llegue a un acuerdo de una tregua y la gran pregunta es si este acuerdo va a seguir o no, si se va a mantener o no, y la pregunta es si Estados Unidos, Egipto y sobre todo logran un mecanismo para lograr que esta Gaza, tras esta tregua, no haya una guerra más, es decir, que haya una especie de acuerdo para que jamás no esté más en Gaza a nivel armado, a nivel político. Es complicado, pero yo creo que todo depende, sobre todo, en primero, la decisión final la tiene Netanyahu, eso está claro. La segunda, la presión de Trump. Y en tercer lugar, por supuesto, jamás le interesa una tregua. Es más, yo creo que jamás le interesa, y le está diciendo, una tregua de entregar todos los rehenes a cambio de la tregua definitiva, pero claro, jamás no son tontos, saben que escuchan como cada día en el gobierno israelí afirman que esta guerra no va a acabarse hasta que con Hamas, es decir, que Hamas no va a entregar a toda su única carta de salvación a cambio de nada. Y el problema también es que la presión militar israelí a Hamas es muy poderosa, pero también es muy poderosa contra los civiles palestinos. Y el problema es que hemos visto este año, por supuesto, y hace muchos años también sabemos que a Hamas la población civil de Gaza le importa bastante poco. Ya nos tenemos que ir despidiendo, sabemos que estás muy ocupado, pero vamos a descifrar un poco a Sale Mergui. El, Sí, difícil, eso es más sí, el complicado, cazador cazado, pero es fácil, Sal. ¿Qué es parte más complicado. qué parte de tu libro, de esta segunda edición, te gustaría que leyéramos con especial atención? Hombre, yo creo que el apéndice es bueno para la gente que quiere un poco de actualidad y sobre todo los cambios que ha habido. Pero más allá de esto, eh, es una pregunta difícil porque son 12 capítulos y yo creo que si puedo, diríamos, arrepentirme de algo es que podría haber hecho 12 libros y hubiera sido mejor 12 libros porque cada tema es un libro y por tanto quizás sea un poco grande. Y lo bueno del libro que me han dicho a veces es que tú puedes elegir un tema que te interese sobre todo y no has de leer todo el libro. Es decir, si te interesa solo el tema de los high-tech y Startup Nation y emprendedores, pues vas a salir a ese capítulo que es muy largo, o el Mossad o el ejército. Ujú. Yo creo que a mí me gusta mucho el capítulo del humor, que va antes del tema del holocausto, y es un poco también un poco, diríamos, para preparar un poco en el sentido de cómo el humor judío no es lo mismo que la sátira israelí y cómo el humor y la sátira ha sido un vehículo fundamental para este país
que realmente en este país donde ha habido donde ha habido pocas sonrisas, pero sí que el humor aquí es muy presente, es un humor también muy particular, es un tabú y por supuesto también en los primeros capítulos sobre cómo el Israel, en los últimos años, Israel se ha formado diríamos, en varias secciones. Y yo en el apéndice cuento también que uno de los principales problemas de Israel es su división cada vez más creciente. Pues a pesar de ese, o bueno, a pesar no, apoyándonos en ese humor al que haces referencia, que está muy presente en tu libro, me encanta esa anécdota o esa cita del humorista que ahora no recuerdo el nombre, pero que hablaba de de Israel como ese país que lanza un satélite de Sí, comunicaciones, pero en el que es imposible que alguien termine una frase. Nosotros te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros tus frases orales y escritas en esta segunda edición de Descifrando Israel. Muchísimas gracias, Sal. gracias Raquel, un abrazo y nos vemos en Madrid y Barcelona. Chao.